Bienvenidos a nuestro episodio de hoy en Historias y Contextos. Hoy exploraremos un tema fascinante del mundo antiguo: los principales grupos religiosos y políticos dentro del judaísmo en la época del Segundo Templo. Hablaremos de los fariseos, saduceos, esenios y celotes, sus orígenes, creencias, diferencias y qué sucedió con ellos. Acompáñame en este viaje por el mundo del Israel del siglo I. Comencemos con los fariseos, uno de los grupos más influyentes. El término fariseo significa separado en hebreo, lo que refleja su énfasis en la pureza ritual y su separación de influencias consideradas impuras. Se formaron en la época del Segundo Templo, alrededor del siglo II a.C., durante el periodo helenístico. Los fariseos eran conocidos por su devoción a la ley mosaica y su interpretación detallada de las escrituras, incluyendo la ley oral, una colección de tradiciones que luego se convirtió en la base del Talmud. Creían en la resurrección de los muertos, los ángeles y un juicio final, lo que los distinguía de otros grupos. No tenían un líder único, pero figuras como Hillel y Shammai destacaron como prominentes rabinos que influenciaron sus pensamientos. Los fariseos se centraban en las sinagogas y la vida comunitaria, promoviendo una práctica religiosa accesible para todos. Tras la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, los fariseos se adaptaron y evolucionaron en lo que hoy conocemos como el judaísmo rabínico. Por otro lado, los saduceos representaban a la élite sacerdotal y aristócrata de Jerusalén. Su nombre podría derivar de Sadoc, un sacerdote mencionado en el Antiguo Testamento. Este grupo surgió también durante el periodo helenístico, pero su enfoque era muy diferente a los fariseos. Los saduceos controlaban el templo de Jerusalén y por lo tanto tenían gran poder religioso y político. Rechazaban la ley oral de los fariseos y se adherían estrictamente a la Torá escrita. No creían en la resurrección, los ángeles, ni en la vida después de la muerte, lo que los colocaba en conflictos ideológicos con los fariseos. Su influencia decayó rápidamente tras la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, ya que su poder estaba estrechamente ligado al culto del templo. Ahora hablemos de los esenios, un grupo mucho más misterioso. Era una comunidad monástica y separatista que se estableció en el desierto, especialmente en Qumrán, cerca del Mar Muerto. Muchos estudiosos creen que fueron los responsables de los famosos manuscritos del Mar Muerto. Los esenios se formaron probablemente en el siglo II a.C., en respuesta a la corrupción que percibían en el templo y en los sacerdotes. Vivían en comunidades cerradas, practicaban la pobreza, el celibato y compartían todos sus bienes. Creían en una batalla apocalíptica entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. No tenían líderes individuales prominentes, pero los textos de Qumrán mencionan figuras como el maestro de justicia, un líder espiritual que se oponían a un sacerdote corrupto conocido como el sacerdote impío. Tras la revuelta judía contra Roma y la destrucción de Qumrán, los esenios desaparecieron de la historia, aunque su legado perdura en los manuscritos que dejaron atrás. Finalmente, los celotes eran un grupo político y religioso que buscaba liberar a Israel del dominio romano. Surgieron en el siglo I después de Cristo y creían firmemente en la soberanía de Dios sobre la tierra de Israel. Eran conocidos por su resistencia violenta contra los romanos y por su participación en la Primera Guerra Judeo-Romana en los años 66 al 73 después de Cristo. Los celotes rechazaban cualquier forma de sumisión a Roma y consideraban traidores a los judíos que cooperaban con el imperio. Entre ellos surgió un subgrupo llamado los sicarios, expertos en asesinato selectivo con dagas. Su fervor y radicalismo contribuyeron a la revuelta que llevó a la destrucción de Jerusalén y el templo. Tras el fin de la guerra, los celotes fueron aniquilados o absorbidos por otros grupos. Su resistencia final tuvo lugar en la fortaleza de Masada, donde, según Flavio Josefo, optaron por el suicidio colectivo antes que rendirse a Roma. Como hemos visto, los fariseos, saduceos, esenios y celotes eran grupos muy distintos.
cada uno con sus propias creencias y objetivos, pero todos compartían el deseo de preservar su identidad en un mundo lleno de desafíos externos e internos. Mientras que los fariseos lograron adaptarse y sobrevivir, los saduceos, esenios y celotes desaparecieron tras los eventos del siglo I después de Cristo. Su historia, sin embargo, nos ofrece una visión rica y compleja de la sociedad judía en la época de Jesús y el Segundo Templo. Gracias por acompañarme en este episodio. No olviden suscribirse para más contenido como este. Shalom. Gracias por haber escuchado este podcast. Si este podcast te ha ayudado, compártelo con un amigo o con algún familiar. Sé que les será de ayuda. Recuerda visitar nuestra página de Instagram, Inspirando tu Vida.